Panamá y República Dominicana, realizado por el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Voy a leer por ahí lo más importante, que son consejos que escribieron para los periodistas y los medios. Habla un poco sobre por qué se produce la explotación sexual comercial de los niños, y entre ellos, por ejemplo, la sociedad machista, porque considera que las mujeres, niñas y niños adolescentes son objetos sexuales que se pueden comprar, por la visión que confiere libertad sexual a los hombres considerados sexualmente activos, y restringe la vida matrimonial a la sexualidad de las mujeres, por la expansión del tráfico de personas para la explotación sexual y la tolerancia social a este tipo de abusos, por la sociedad excluyente y violenta que propicia el abandono sistemático de personas menores de edad y los deja en manos de proxenetas o personas explotadoras, por la tolerancia social hacia este tipo de actividades y las escasas acciones legales y de control por parte de los estados. Entonces, bueno, brinda un pequeño compendio de consejos para periodistas y medios de comunicación, y entre ellos son hablar del problema, el silencio, la complacencia, la indiferencia y la ignorancia. Son las peores actitudes ante este flagelo. Hay que reconocerlo como un problema social y mundial de grandes dimensiones, capacitarse constantemente. La globalización genera también nuevas formas de organización y expansión criminal. La responsabilidad como profesionales en comunicación es la de actualizarse y evitar las imprecisiones de las informaciones. Tener siempre en cuenta los derechos de las personas menores de edad, a quienes la sociedad debe cuidar. Los niños, bueno, son las víctimas principales de esta cadena de corrupción a gran escala. Denunciar a los clientes explotadores, proxenetas y todas aquellas personas que, conociendo la situación de explotación sexual, la consienten. Evitar el exceso de descripciones y la exposición de los servicios sexuales o hechos, detalles morbosos, formas, tomas o fotografías de las víctimas de la explotación no aportan nada a la información noticiosa y, por el contrario, contribuyen a reforzar estereotipos alrededor de este comercio. Saber que la demanda de servicios sexuales y pornografía es un hecho que comete cualquier persona, la inmensa mayoría hombres, no solo personas enfermas o desquiciadas, y que estas conductas están íntimamente relacionadas con la socialización del hombre y mujeres alrededor de la sexualidad, a su vez que gozan de una gran tolerancia e indiferencia social. Procurar balances informativos con organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, que trabajen en la defensa de los derechos de los menores, conocer las legislaciones internacionales, locales de los estados, vigilar y castigar estos crímenes. Es común que la mayoría de las informaciones sobre explotación sexual sean de fuentes oficiales y surjan a partir de una conferencia de prensa. Investigar sobre las redes de proxenetismo y negocios en torno a este tema, evitar entrevistas y tomas de las víctimas de la explotación sexual, ya que son el eslabón más frágil y vulnerable de esta cadena de abuso. Tener claro que los clientes abusadores de menores no son solo turistas extranjeros, la mayoría de los abusadores son nacionales, no es un problema provocado exclusivamente por el turismo foráneo. Buscar nuevos enfoques, menos sensacionalistas, para informar sobre la explotación sexual con otros actores sociales y fuentes especializadas que conozcan sobre este problema, con el fin de ofrecer una explicación más atinada a un problema social tan complejo. Nunca revelar la identidad ni publicar la fotografía de las víctimas. De la explotación sexual por ser personas menores de edad. Cuidarse bien del uso sensacionalista y victimizante de los títulos. Algunos ejemplos son: bebé abandonada en prostíbulo, escolar pagaba con sexo, 50% de prostitutas inician a los 8 años. Es decir, no reforzar estereotipos sociales en torno a las víctimas. Es un deber de los medios de comunicación crear conciencia de esta lamentable realidad. Y bueno, hay un par más que los voy a resumir. La explotación sexual no es una situación de prostitución juvenil, no se puede usar como sinónimo. Debido al poder de la imagen que tiene la televisión, no sé si voy bien con el... debido al poder de la imagen que tiene la televisión, en lugar de exponer tomas de las víctimas en actitudes sexuadas, es preferible emplear las imágenes con los efectos borrosos o tomas generales muy lejanas, donde no se logre distinguir a las víctimas. Y por último, tomar siempre en cuenta las reglas básicas para escribir una información.
balance informativo y de fuentes, corroboración de datos, eliminación de generalidades y descripciones morbosas, conocimiento de los aspectos básicos de leyes, respeto al derecho de información de los niños que leen, escuchan y ven los medios, búsqueda de la verdad y consideración del bien común, la independencia y la justicia. Y por último, las conclusiones. Los medios de comunicación, como agentes de gran transformación social y cultural, deben ser una de las principales vías para brindar educación a la población infanto-juvenil, inclinar la oferta hacia programas educativos, instructivos, formativos y reflexivos, lo que no significa por ello menos divertidos o entretenidos, para generar espacios donde se hable de una de las problemáticas tan graves como lo es el abuso sexual infantil, transmitiendo las noticias una vez investigadas y con asesoramiento de expertos para brindar información y herramientas para prevenir este problema, dirigido tanto a adultos como a jóvenes y niños, y así poder generar conciencia de esta lamentable realidad. Bueno, nada más es un poco lo que quería decir. Y al finalizar, la bibliografía. Claro, más que sintetizar, involucrar desde un punto muy especial el trabajo que presentaron Ana María y Andrea. Cuando me senté a pensar sobre el tema que me designó Ana María para esta mesa, mi subjetividad se conmocionó, pues debía interpretarlo desde mi posición subjetiva, pero ampliarlo y desarrollarlo en relación a la subjetividad, a la subjetiva realidad del abuso infantil y la participación de todos los adultos que funcionamos en torno al tema. De hecho, que es un tema cruzado por aspectos psíquicos, sociales, culturales, familiares, jurídicos, políticos, que son los que surgen rápidamente al sumergirse en el tema del tema abuso sexual infantil. Eso es así porque el abuso se consuma en la familia o en la escuela o en la calle o en el club, pero también muchas veces esto lleva a consumar otros abusos no sexuales en la sociedad, en la justicia, que Ana María lo describió muy bien, a partir de las acciones que por exceso u omisión generan un niño víctima más victimizada. Cuando mencioné mi interpretación subjetiva del tema, obviamente me refería a la posición mía como persona frente a toda esta problemática. De hecho, que habitualmente me desprendo del abuso sexual para sentir que todo lo que atañe al niño y lo transforma en un objeto de uso descartable, lo defino como abuso infantil, sin acabar la definición en la cual se concreta la acción del abusador. Digo objeto descartable porque objeto es, según el diccionario jurídico, lo que intelectualmente puede constituir materia de conocimiento o sensibilidad. Esto es utilización de los sentidos, incluyendo al mismo objeto. Según la filosofía, el objeto es lo opuesto al sujeto. En la construcción de la subjetividad es necesaria la participación del otro, como un otro visible y además influyente en la formación del yo, no solo a través de su propia subjetividad de ese otro, sino con toda la carga social, cultural, profesional que se encuentra permanentemente en el intercambio del yo y mundo.
A partir de esta concepción es que si bien el estigma que provoca el abuso sexual es específico en muchos aspectos, no se diferencia sustancialmente de la destrucción yoica que generan todos los tipos de abuso infantil, precisamente porque el yo o no está constituido o es aún muy débil. Se produce entonces el juego recíproco, perverso y maligno, porque un yo destruido o muy debilitado es un óptimo objeto para la concreción del abuso. Destrucción o debilitación es principio fundamental utilizado por los apropiadores del poder, cualquiera sea el proyecto del mismo, para abusar no solo de los niños, sino también de los pueblos. En una reducción máxima de la definición podría decir: abuso infantil solo se trata, así como una cosa simple, de la objetalización, o sea, la dessubjetividad o la asubjetividad del joven sujeto frente al abusador, quien por supuesto despersonaliza al niño y lo transforma en ese objeto, quien por supuesto así podrá manipularlo, maltratarlo, desecharlo, es decir, abusar de él sin restricciones éticas, morales, es decir, sin culpa. Llamar en esta situación al niño joven sujeto no me inscribe en la actual corriente que ha borrado al niño del lugar como tal y lo ubica en el contexto de la infancia moderna, lo cual, igual que todas las otras transformaciones de la modernidad, no dan cuenta de un mejor posicionamiento en cuanto a rendimiento, seguridad, maduración y crecimiento sociocultural. No lo planteo en comparación a lo que era el niño antes, porque caería en el poco optimista todo tiempo pasado fue mejor. Sí surge de la observación y evaluación del hoy y la niñez de hoy. Niñez carenciada de modelo adulto estable, capaz de ser vivido como un otro sostenedor y modelo identificatorio. No me refiero a los niños de la calle, segregados del sistema, carente por lo general de un medio familiar reconocido por ellos. El niño de hoy ha perdido las características que lo definen como tal. La edad, por ejemplo, ha dejado de ser una variable definitoria. Los niños son cartoneros, ayudantes de delincuentes, estrellas de TV, de programas de programas algunos escandalosos, líderes de grupos marginales o estudiantiles de choque. Genios en el manejo de instrumentos digitales, músicos precoces de bandas famosas, pero las niñas se embarazan antes de los 12 años. Y chicas y chicos se drogan para poder soportar todas estas vicisitudes, tanto en los altos como en los más bajos niveles sociales. El comportamiento ante el adulto no mantiene la distancia mínima necesaria que los define como niños, porque además los adultos han dejado en forma ostensible el funcionamiento de adultos para retomar su propia niñez o adolescencia. En definitiva, las madres han dejado su lugar ante las hijas, eligen los mismos atuendos que ellas, púberes o adolescentes,
y los padres compiten con sus hijos también en ropas, barbas, cabellos, piercings y tatuajes. Padres e hijos se han transformado en un conglomerado familiar en el cual es difícil clarificar los roles. Por lo tanto, la formación de la subjetividad en el niño de hoy, a través de la participación del otro, un otro adulto, parental, docente, barrial, que sintetice los principios culturales, éticos de la sociedad, de las características de las diferentes etnias convivientes, está en peligro. Desaparecen como sostén imprescindibles para la preservación de su yo, su identidad y la defensa del sí mismo. En Beatriz Janín, en un libro Infancia, La constitución de la subjetividad y la crisis ética, no es un libro, es una revista de psicoanálisis de niños, dice: el funcionamiento ético, un comportamiento acorde con los ideales de la vida, y esta en un contexto social que permita la puesta en juego de ideales compartidos, es un elemento central en la constitución de la subjetividad del niño. Muchísimos, o mejor, todos los regímenes totalitarios generaron y generan falsos self con ausencia de construcción de la subjetividad que interfieren o anulan la verdadera defensa del yo. No constituida la subjetividad, el sujeto queda a merced de las influencias del poder que detentan los poderosos, de las comunidades, de los gobiernos o de las familias. La importancia de una educación sustentable y efectiva reside en que el proyecto tenga como eje central favorecer la formación y o fortalecimiento de educadores y educandos, por ejemplo. En este momento de la realidad del mundo globalizado y dentro de él, de nuestro mundo latinoamericano y nacional, los adultos, padres, docentes, profesionales de las distintas disciplinas, son los que debemos tejer las redes para la formación de las generaciones jóvenes. No es novedoso todo esto para nosotros, ya que el trabajar con nuevos términos o con nuevos encuadres no nos aleja de lo que planteamos en diferentes presentaciones, desde 1965 hasta la fecha, pues los paradigmas de nuestra concepción son los mismos. Quizá hoy aparezca como más urgente su aplicación. Es seguro que nosotros, los profesionales que trabajamos con esta problemática de abuso infantil, podamos mostrarnos con nuestra subjetividad indemne. Y así, podríamos frente a los niños o jóvenes agredidos o no, trabajar con ellos y para ellos a los efectos de que sean capaces de crecer, diferenciarse, llegar a una pubertad y adolescencia digna, responsable y capaz de defender su yo. Todo ello plantea una realidad confusa y poblada de personas que tratan con dificultad de mantener su propio lugar en el mundo. Vamos. No entra. La técnica nuevamente falla. A ver qué pasa acá. No, se detuvo esto, che. Bueno, en medio de este conflicto social, económico, se insertan con excesivas En medio de este conflicto social, económico, se insertan con excesiva frecuencia
la tendencia adulta que desprecia la natural debilidad del niño. Vendría a ser esa. O si no, pasarla directamente a la otra, a la restante, a esa. ¿Por qué no? Bueno, perdonen. Demasiadas veces, en medio de este conflicto social, económico, se inserta con excesiva frecuencia la tendencia adulta que desprecia la natural debilidad del niño. Y demasiadas veces, la humillación aparece como un inevitable acompañamiento. Un niño humillado es a su vez un niño debilitado y el encuentro con el abusador, que refuerza las humillaciones, lo hace más vulnerable. No hay acción humillante sin desprecio al sujeto al que va dirigida. El desprecio ejercido sobre ese ser débil y pequeño se convierte así, para el abusador, en la mejor protección contra la irrupción de los propios sentimientos de impotencia. Es la expresión de la debilidad escindida, porque el fuerte que conoce su debilidad, porque la ha vivido, no necesita hacer gala y demostración de su fuerza mediante el desprecio, dice Alice Miller en un magnífico libro, El drama del niño dotado, y agrega: en la base de todo desprecio, de cualquier discriminación, se encuentra el ejercicio del poder. Pero no importa, déjalo. Se encuentra el ejercicio del poder, más o menos consciente, incontrolado, oculto y tolerado por la sociedad del adulto sobre el niño. Acá, no, ponela acá. Bueno. Ahí. Del niño. Mientras no nos sensibilicemos ante los padecimientos del niño pequeño, este ejercicio del poder seguirá siendo una condición humana normal, no atendida ni tomada en serio por nadie, y totalmente trivializada, porque se trata solamente de un niño. 20 años más tarde, estos niños sufrientes, devenidos en adultos, tendrán que cobrarse todo esto en sus propios hijos. Así planteado, víctimas y victimarios podrán ser comprendidos en la interpretación como víctimas ambos del maltrato de la sociedad hostil y desdeñosa hacia los niños. Un niño abusado, maltratado, puede repetir su historia proyectándolo en sus hijos y en los aspectos infantiles de todos los demás niños. Los mecanismos de defensa y la participación de los adultos significativos que juzgaron los actos infantiles se asocian más de lo saludable para dejar sepultados o modificada su propia experiencia, transformándose de víctima en culpable. Culpa por haber sido quizá el promotor de esas conductas de abuso. Muchas otras razones entran a jugar como factores modificadores, causales y causantes de las múltiples vicisitudes que sufre el niño abusado. Un paciente adulto, a ver si podés entrar esta que... esta, por favor. Esa, a ver si la podés entrar. Un paciente adulto, cada vez que tenía un recuerdo o alusión, esta había que presentarla, ¿no?
cada vez que tenía un recuerdo o alusión a los abusos a los que lo sometió el padre durante muchos años, lo evocaba con gran dolor, tristeza e impotencia, expresando: ¿sabés? Y no te creen, nadie te cree. Concluyo estas reflexiones haciendo notar que padres, madres, familiares en general, docentes, jueces, fiscales, defensores, médicos, psicólogos, asistentes sociales, en fin, todas las personas, como dije antes, que esto me mató, Todas las personas que, como dije antes, participamos en el trabajo con niños abusados, no estamos exentos de padecer cualquiera de estas reacciones descriptas por las cuales sus funciones y desempeños pueden estar influenciadas por el propio archivo de sus vidas. Desde este lugar adulto, con el riesgo de vivir influenciados por los propios defectos de nuestra subjetividad, acechada por los propios archivos, como dije antes, es fácil, demasiado fácil, caer en conductas que victimicen más, mucho más al niño dañado. Nada más. Bueno, si tienen preguntas para hacer y podemos respondérselas, y si no, abriremos más interrogantes. Ana María. Sí. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Tenés allá el micrófono? A ver. Yo, como actora de la sociedad civil trabajando con el abuso sexual infantil, te escuché hablar sobre la utilización del síndrome de alienación parental. Y hablando con la doctora Carolina Brandana del Ministerio de Justicia, que defiende a niños abusados en la provincia de Buenos Aires, y con el Centro de Asistencia a las Víctimas de la provincia de Buenos Aires, y con la fiscal Andrea Vázquez, nos habla de la peligrosidad que hay, de que hay 400 casos de que niños abusados pasen a la tenencia a sus padres abusadores, porque las madres han sido diagnosticadas como que tienen síndrome de alienación parental. De hecho, a nosotros nos mandaron un sobre, que es el caso de Natalia Escobar, de Coronel Bransen, donde 2 peritos oficiales de La Plata, psicólogos, la diagnostican síndrome de alienación parental. Y la asistente social, que le pusieron en un régimen de visitas con la abuela paterna, la comunicaba telefónicamente con el padre abusador, a la nena de 3 años. Así como hay 400 casos en la provincia de Buenos Aires, hemos encontrado en total la peligrosidad de 1000 peligros de tenencia en la República Argentina por estos falsos síndromes que sostienen los psicólogos, y que es un negocio, porque está el negocio del que diagnostica el síndrome y el negocio de que él saca el síndrome. Se mueve mucha plata. Por eso estamos pidiendo desde la sociedad civil, se lo pedimos a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud les llamó la atención que se estuviera utilizando esto en la Argentina. La oficina de la Organización Mundial de la Salud también dijo que iba a actuar. Lamentablemente el tema de la gripe porcina H1N1 tomó prioridad sobre esto. Necesitamos que todas las colegiaturas médicas, psiquiátricas, hagan un informe para que nunca más ningún psicólogo, ningún fiscal, ningún abogado
y ningún juez en la República Argentina pueda utilizar esta porquería que inventó el pedófilo Richard Gardner. Sí, yo creo que acá lo fundamental es que todos aquellos que trabajamos éticamente con esta problemática es que, como estamos en contacto también con la familia de estos chicos abusados y que estos tienen a su vez un abogado, porque lo tienen que tener, sí, a estos abogados asesorarlos y que pidan fundamentación a aquellos que diagnostican el síndrome de alienación parental, bueno, que lo fundamenten científicamente, ¿de dónde lo sacan? Si en el DSM-4 no está y en el CIE-10 no está, por ahora no existe. Si no, lo van a tener que introducir y fundamentar, ¿sí?, científicamente dentro de estos manuales que son los que rigen no solamente para las obras sociales, o sea, para facturar para una obra social con un diagnóstico, con una sigla, por diagnóstico de cada paciente tantas sesiones, sino que sirva para esto, que realmente es lo que tiene que servir, ¿no? Lo que nosotros estamos pidiendo es que a ustedes como médicos, a ustedes como psiquiatras, que hagan un manifiesto de que esto no existe. Ya la organización nos ha dicho, nos va a mandar un certificado de que no existe. Sabemos que esto no existe, pero lamentablemente peritos oficiales lo utilizan. Sí. Y cuando tenemos peritos oficiales que le ponen un diagnóstico de síndrome de alienación parental a una mamá que está defendiendo a su nena abusada, y le dan la tenencia al padre abusador porque ella es una alienadora, porque siempre está, yo digo, no hay nada más inocente que los niños, y siempre ponen el derecho a la inocencia del abusador. Sí. Mira, te cuento, está llegando la gente de la mesa siguiente. Lo que vos decís, yo lo acuerdo, es así. Vos fíjate que solamente en la provincia de Neuquén el Colegio de Psicólogos expidió, fue revocado su reclamo de que los psicólogos no pueden cumplir este tipo de funciones, por ejemplo, interrogatorias, ¿sí?, de los niños en cámara Gesell, con las preguntas que les pasen por la puerta o por andar a saber por dónde, para hacerles a estos chiquitos, cuando en realidad la cámara Gesell, como dijimos, fue creada con un objetivo terapéutico. De protección. Bueno, si un solo colegio de psicólogos se animó a reclamarlo y está tratando de fundamentarlo, o sea, aún más, y no se consigue esto, realmente los que no asumimos el compromiso somos nosotros, los que estamos integrando o no sociedades, ¿sí?, científicas, y que tenemos que ir fundamentando todas las decisiones en pos del beneficio, o sea, del interés superior del niño, que parece que nadie lo tiene en cuenta. Que también lo basa el Pacto de Río, o sea, el Pacto de Río dice que se tiene que terminar con esto. Pero por eso, porque vos sos médica y porque esto es un congreso de médicos, yo lo que le estoy pidiendo es justamente a los médicos que hagan como una exposición de que esto no existe. De que es lo que corresponde. Habrá que seguir exigiendo que las sociedades y los colegios, como vos dijiste, los colegios de profesionales se ocupen de la temática y se expidan formalmente y que asesoren a los jueces para que esto no se tenga en cuenta. Mientras tanto, como defensa, yo sugiero que los abogados que están en la defensa de estos niños estén bien informados y que cuando aparezca este diagnóstico pidan fundamentación científica. ¿De dónde lo sacan? Bueno, les agradecemos a todos. A ver, lo que quería agregar era que en otros trabajos, lo que sugerí yo personalmente, y estábamos todos de acuerdo, que esta temática es tan específica que las personas que tengan participación dentro del... tienen que ser personas capacitadas para esto, porque si no se puede transgredir muy fácilmente borrando o agregando todas las cuestiones que pasan. Sí, totalmente. Yo creo que tendrían que ser personas. Yo he visto cámaras Gesell que a mí me han mostrado, me traen los videos, me mandan los videos de distintas partes del país, y he visto cámaras Gesell vergonzosas. Yo asistí a ellas. No pueden ser. Bueno, gracias a todos. No, gracias a ustedes por haber podido soportar la problemática esta que en realidad dejamos más de interrogantes que soluciones, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que tenemos que empezar a ver cómo lo manejamos. Nosotros los que estamos en el área de salud me parece que somos los únicos que tenemos los instrumentos suficientes y válidos para que las cosas se hagan bien, o mejor por lo menos. Gracias. Gracias.